Bienvenidos de nuevo al canal, entusiastas de la historia. En el episodio de hoy, exploramos uno de los conflictos más intensos, pero a menudo pasados por alto, de la historia moderna, la Guerra de Corea. Una guerra que tuvo lugar entre 1950 y 1953, pero cuyos efectos aún se sienten en todo el mundo hoy en día. ¿Pero qué hizo que esta guerra fuera tan letal y por qué a menudo se olvida? Acompáñenos mientras profundizamos en las batallas olvidadas, el impacto global y los héroes que lucharon en una guerra que dio forma al mundo moderno. Si te gustan estas historias, no olvides darle like, suscribirte y hacer clic en la campana para no perderte ningún episodio de nuestros profundos análisis históricos. La península de Corea, una vez bajo el dominio japonés, fue liberada en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero la victoria vino con consecuencias no deseadas. En lugar de unificar al pueblo coreano, la península fue dividida en dos. La Unión Soviética controló el norte, mientras que los Estados Unidos ocuparon el sur. La división en el paralelo 38 creó dos estados ideológicamente opuestos, la Corea del Norte comunista y la Corea del Sur capitalista, con el aumento de las tensiones entre las superpotencias, la Rusia soviética y los Estados Unidos. La Guerra Fría convirtió a Corea en un punto crítico. El norte, bajo el liderazgo de Kim Il-sung, comenzaba a volverse más agresivo en sus ambiciones de reunificar Corea bajo el régimen comunista. Mientras tanto, el sur, dirigido por Syngman Rhee, luchaba por consolidar su gobierno y defenderse de la creciente amenaza comunista. El 25 de junio de 1950 sucedió lo inevitable. Las fuerzas norcoreanas, armadas y listas, lanzaron una invasión a gran escala del sur. Con el respaldo soviético, el ejército de Corea del Norte estaba bien equipado y entrenado, mientras que las fuerzas de Corea del Sur, aunque leales, estaban mal preparadas y eran considerablemente más pequeñas. En cuestión de días, Seúl, la capital de Corea del Sur, cayó en manos de los invasores. El ejército norcoreano avanzó rápidamente hacia el sur, empujando a las fuerzas surcoreanas y a sus aliados estadounidenses hacia una retirada desesperada. Este avance rápido envió ondas de choque a través de la región y el mundo. La amenaza comunista ya no era una preocupación distante, estaba en las puertas del Pacífico. En ese momento, las Naciones Unidas aún estaban en su infancia, pero respondieron rápidamente a la invasión. El Consejo de Seguridad pidió asistencia militar inmediata para Corea del Sur. Bajo el liderazgo de los Estados Unidos, se formó una fuerza multinacional. Incluyendo tropas de naciones como el Reino Unido, Canadá y Australia, la intervención de la ONU en la Guerra de Corea marcó un momento crucial en la historia mundial. Esta fue la primera gran guerra de la Guerra Fría, y fue la primera vez que la ONU actuó con fuerza militar para intervenir en un conflicto interno de un Estado miembro. La batalla por Corea ya no era solo una guerra local, era una lucha entre dos ideologías, el comunismo y la democracia. Cuando las fuerzas norcoreanas avanzaron, la situación parecía desesperada. Para septiembre de 1950, las fuerzas surcoreanas y de la ONU estaban acorraladas en la esquina sureste de la península de Corea, en un lugar conocido como el perímetro de Pusan. Era su última defensa. Con sus espaldas contra el mar, los surcoreanos y estadounidenses lucharon desesperadamente para mantener su terreno. La batalla de Pusan fue un momento crítico en la guerra, determinaría si las fuerzas norcoreanas podían apoderarse de toda la península o si la ONU y Corea del Sur podrían hacer retroceder al enemigo. Pero los defensores no estaban solos. Refuerzos estaban en camino, y las mareas de la batalla estaban a punto de cambiar. En septiembre de 1950, el general Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas de la ONU, ideó un plan audaz, un asalto anfibio en Incheon, detrás de las líneas enemigas. Esto no solo aliviaría la presión sobre el perímetro de Pusan, sino que también golpearía de manera devastadora las líneas de suministro y el liderazgo militar de Corea del Norte. El desembarco de Incheon fue un éxito rotundo. Las fuerzas norcoreanas fueron arrojadas al caos mientras las fuerzas de la ONU liberaban rápidamente Seúl y empujaban a los invasores hacia atrás. Lo que antes parecía una situación sin esperanza se convirtió en una gran victoria para las fuerzas de la ONU y Corea del Sur. La estrategia audaz de MacArthur había funcionado, y el ejército norcoreano ya estaba en retirada.
pero la guerra estaba lejos de terminar. Justo cuando la victoria parecía estar al alcance de las fuerzas de la ONU, una nueva amenaza e inesperada surgió del norte. En octubre de 1950, cuando las fuerzas de la ONU avanzaban hacia el río Yalu, en la frontera con China, China intervino. Temiendo una amenaza directa a su propia seguridad, las fuerzas chinas lanzaron una ofensiva masiva, empujando a las fuerzas de la ONU de regreso a Corea del Sur. La intervención china cambió nuevamente el rumbo de la guerra. Las líneas del frente se desplazaron y el claro camino hacia la victoria se convirtió en un sangriento punto muerto. Las condiciones brutales del invierno y el abrumador número de tropas chinas dejaron claro que esta no sería una victoria fácil. Con el paso de los meses, la guerra de Corea se convirtió en una guerra de desgaste. Ambas partes se atrincheraron, luchando por cada centímetro de tierra. La guerra de trincheras, los ataques aéreos y las batallas por posiciones clave definieron esta brutal etapa de la guerra. El costo humano fue escalofriante, con millones de vidas perdidas o afectadas por el conflicto. Para 1953, ambas partes estaban exhaustas. Comenzaron las negociaciones para un alto el fuego, pero la paz seguía siendo esquiva. La guerra había llegado a un punto muerto, sin un vencedor claro a la vista. Finalmente, el 27 de julio de 1953, la Guerra de Corea terminó con un acuerdo de armisticio, aunque nunca se firmó un tratado de paz formal. La península de Corea permaneció dividida en el paralelo 38, tal como estaba antes de que comenzara la guerra. Hoy en día, la Guerra de Corea a menudo se llama la Guerra Olvidada, opacada por las guerras mundiales y la Guerra Fría que siguieron. Pero su impacto no puede ser subestimado. La guerra dio forma al futuro de Asia Oriental. Definió las fronteras de Corea del Norte y Corea del Sur y sentó las bases para la tensión continua que existe hasta hoy. La Guerra de Corea fue un conflicto brutal, que reclamó millones de vidas y dejó cicatrices profundas en el pueblo coreano y en el mundo. Pero a pesar de su relativa oscuridad en los libros de historia, las lecciones aprendidas de esta guerra siguen resonando hoy, mientras la península de Corea sigue siendo una de las áreas más militarizadas del mundo. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis de la Guerra de Corea. Si te ha parecido interesante esta historia, asegúrate de darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. La Guerra de Corea puede haber sido olvidada por muchos, pero su legado sigue vivo, y las lecciones aprendidas continúan dando forma a la política global hoy en día. Deja tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. ¿Qué opinas sobre el impacto duradero de la guerra? Nos vemos en el próximo episodio.